Damos inicio a esta asamblea número 70. El Señor Jesús hablando, el Padre también, e indicándome el darles la bienvenida a quienes estamos acá, a quienes van a leer, a quienes van a escuchar también este mensaje, a lectores, a amados hermanos en Cristo, a la familia natural de la fe, a todo buscador, como ya nos ha venido indicando el Señor, de amor, de verdad, de paz, de esperanza. Tiene un mensaje el Señor esta mañana y me dijo dos cosas cuando empecé a buscar su dirección para conocer cuál era su intención, aunque ya el tema lo tenía y lo digo con claridad. En esta serie de la conquista sobrenatural, y así lo ha venido haciendo desde que empezamos a reunirnos, con mensajes muy claros en series, ¿no? Y este de la conquista está cerrando, no sé qué siga después, esta vez sí, después de un poco más de un año, no tengo ni idea de qué sigue después de la conquista sobrenatural, ya me dirá. Pero dentro de estas series tengo muy claro qué es lo que él quiere ir compartiendo. Este es el tercer mensaje y quinto de la serie, por los dos de transición que tuvimos, y me habló de que hablara de un mensaje evangelístico y un mensaje de sanidades. Y todo esto quedará publicado en las redes sociales, en Facebook, en el blog, en Twitter, en YouTube, en Google Plus, todo al nombre de Pastor Jorge Macías Benítez y accesible desde la página web. Así que a todos, bienvenidos y bienvenidas. El Señor quiere que demos inicio recordando algo muy importante y que nos habló las últimas semanas, muy específicamente la semana pasada, cuando nos decía en este llamamiento de Dios y nos hablaba de un protocolo real, es decir, nos puso el ejemplo de cómo cuando tú quieres ver a un rey, si es el caso, puedes pedir audiencia seguramente, pero no te puedes presentar solo por voluntad propia y de una manera como si fueras a ver un amigo, ¿no? Nos hablaba de que el protocolo real, implica que sea el rey el que te mande hablar. Y eso en el Espíritu opera de la misma manera. Dios entregó su bendición diciéndonos la semana pasada, comunicándonos, compartiéndonos acerca del llamamiento de Obed-Edom y del cómo durante esos 90 días que estuvo esa arca en la casa de Obed-Edom le cambió la vida, no solo a Obed-Edom, sino a su familia directa y a quienes vivían alrededor de él o que tenían relación con él. Eso lo dice la palabra de Dios con toda claridad. El Señor nos dijo que su llamamiento no es algo que el hombre pueda hacer, es algo que solo Dios puede hacer. También nos dijo que su llamado tiene un origen sobrenatural, porque Él no es natural. Es decir, para Él lo natural es ser sobrenatural, real y divino. Eso para nosotros es sobrenatural. De todo esto nos habló el Señor la semana pasada. Y me llevaba a una reflexión que les quiero recordar. Decía, la locura moral de Nabucodonosor, relacionó también con Nabucodonosor todo esto, que Nabucodonosor sufrió, ha caído ahora sobre las naciones, nos hacía ver. El resultado de ello es una extraña enajenación mental, le hace locura, señalada por agudas manías de grandeza, de majestuosidad. Los hombres que rehúsan adorar al verdadero Dios se adoran ahora a sí mismos. El regreso a la cordura espiritual espera al arrepentimiento y a la verdadera humildad. Dios quiera que podamos volver a saber pronto cuán pequeños y pecadores somos en verdad. Esa es la reflexión que el Señor me da. Es decir, diciéndoles, si tú estás confiando en lo que tú crees y en lo que tú sabes, estás muy lejos de lo que Dios en verdad quiere para ti. Y el fundamento, nos daba dos fundamentos espirituales, que es de los que queremos hablar esta mañana. El primero en Génesis 32:28, donde dice, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y el segundo, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Con ese contexto y en esa atmósfera,
en esa sensibilidad espiritual es que vamos a escuchar y discernir estas dos porciones de la palabra de Dios, que es lo que el Señor, o a partir de las cuales el Señor nos va a ministrar hoy. Así que vamos a orar para entregárselo a Dios. Padre mío, te damos gracias, Señor, por este tiempo precioso, Padre mío, que hemos preparado, Padre mío, en obediencia a lo que tú has instruido. Tú lleva, Padre, tu palabra espiritualmente, Padre, a los corazones, Señor. Y así con ese clamor que he visto, Padre mío, a partir de las regiones celestes encima de tu ciudad santa, Jerusalén, en los días recientes, Padre, así clamamos en este país, pero en este sitio en particular, en esta iglesia pequeña, en esta asamblea, Padre mío, para que a partir de aquí tú hagas lo mismo, Señor. Y uses con poder, y lo que salga de nuestras bocas y de la boca de este Hijo tuyo, vaya en los vientos, Padre, llevado por el Espíritu, Padre, e impacte con poder, Padre, lo que tú tienes, Señor, para bendecir y para ministrar en tu evangelio y en tu sanidad, en el bendito nombre de Cristo el Señor. Amén. El mensaje de esta mañana es este: victoria por medio de la derrota. Es decir, nos va a hablar a partir del fundamento de estas dos porciones. Está en Génesis concretamente hablando de Jacob, ya no serás más Jacob sino Israel, principalmente de esta victoria por medio de la derrota, que es de la que nos quiere hablar hoy el Señor. La atmósfera y el contexto sobre las cuales nos va a hablar es, o está establecida, a partir de que todo hombre que ha caminado con Dios, y cuando hablo de todo hombre no estoy hablando de género, sino de raza, pues, todo hombre y toda mujer, todo hombre que ha caminado con Dios ha experimentado que el Señor no te puede bendecir plenamente hasta que Él no te haya vencido. Dios no te va a bendecir si Él no te ha vencido primero. Y al escuchar esto quizá hasta se siente como invasión, ¿no? Porque cuando uno habla de Dios no te va a bendecir, sino primero te vence, suena como, entonces va a meter primero conmigo, o va a tener pleito conmigo, pudieras. Es una invasión de alguna manera, es una conquista en realidad. Y de eso es lo que te quiere hablar. Dios solo permite entonces que tú avances si Él te va a hablar y si Él te está hablando y tú escuchando y obedeciendo. Y de eso justo se trata el mensaje esta mañana. Así que tenemos que reflexionar de la dimensión de lo que está hablando. La dimensión de tu bendición siempre está en relación con la plenitud de la victoria de Dios sobre ti, sobre tu vida. Es decir, si tú hablas de una victoria pequeña o de una victoria mediana o de una victoria grande, si verdaderamente Dios te está cambiando, estás permitiendo que te esté cambiando, en la medida que la medida de tu cambio es la medida de la victoria. Porque si Dios te está conquistando y tú le entregas partes de los territorios en tu corazón, ese es el tamaño de tu bendición. Ese es el tamaño de tu victoria. Si le entregaste absolutamente todos los territorios, es enorme la victoria. Si es un proceso, que lo es, va teniendo victoria. Por eso habla la palabra de Dios de victoria en victoria. Solo que siempre pensamos que habla de algo externo, algo que se manifiesta hacia afuera, cuando lo que está hablando es lo que se manifiesta en ti mismo, no lo que se manifiesta externamente. Y vamos a hablar para ello concretamente de Jacob. En Génesis, Dios nos habla al respecto de ello. Nos dice que Jacob, cuando uno estudia lo que habla de Jacob en Génesis, Jacob era un adulador. Le decimos barbero en estos días. ¿Ok? Bueno, para que quede más claro. Jacob era barbero. Es decir, le hacía la barba a la gente. No sé si estoy logrando explicarme. Y era experto en eso. Y esa característica de su personalidad, delante de Dios, en realidad, se convirtió en una fatal debilidad. No era una fortaleza. Fíjate lo que estamos diciendo acá. Bíblicamente, Jacob era como hoy la mayoría de la gente es. ¿Cómo es hoy la gente? Políticamente correcta, se calla la boca para no quedar mal con los demás.
Y en algún momento en el tiempo, después de tanto insistir, por decirlo de esta manera, porque luego resulta que son violentos y no estás de acuerdo con ellos, dejamos como sociedad en general, a nivel mundial, de opinar nada solo para no provocar conflicto que se genera cuando no manifiestas no estar de acuerdo con eso. Y además das el fundamento de fe y el fundamento que originalmente aún en la propia ley está, solo porque no les gusta escuchar que no es correcto eso. Jacob era así. Decía lo que los demás querían escuchar para él obtener ventaja y caminar y avanzar en la vida. Durante toda la vida de Jacob y desde su ida del lado de la casa paterna, luego de ellos, o como consecuencia de ellos, se alejó de sus padres, se alejó de su hermano, le había robado la primogenitura de su padre Isaac a su hermano, vivió teniendo una personalidad que para los demás era atractiva, Es decir, él se va lejos de su casa, llega a territorio de donde había parentela, y la parentela lo acepta bien, y la gente de esa sociedad lo acepta bien, porque escuchaban de Jacob lo que les gustaba escuchar. Jacob era políticamente correcto, aunque no estaba haciendo lo que Dios decía. Luego entonces era muy atractivo como líder, por eso es que le va tan bien. Jacob, si lo vemos en términos bíblicos y espirituales, era un vaso estropeado, o al menos un vaso incompleto, porque no permitió, como no permaneció al lado de su padre, y su padre, recuerden, que era el hijo de la promesa Isaac, no recibió bendición completa, no recibió herencia completa, porque se apartó de la posición que venía de parte de Dios para tomar una posición que no era la que Dios quería originalmente. Pero era políticamente correcto, la gente lo aceptaba. Sin embargo, era un vaso sin honra, pues no había sido terminado el recipiente de su corazón por medio de sus decisiones, obstaculizar el proceso de formación que resultó del robo que hizo a su hermano de aquella primogenitura. Y acá una reflexión nuevamente para aterrizarlo al tiempo actual. ¿Cómo has vivido tú en tu casa? Y cuando hablo de tu casa, hablo de tu familia, hablo de tu trabajo, hablo de dónde estudiaste, hablo del círculo social en que te desenvuelves. ¿Cómo es tu comportamiento? ¿Tu comportamiento es conforme a aquello que tú crees, a tus valores, a tus principios, a tus fundamentos espirituales? ¿O en alguna que otra ocasión eres políticamente correcto y te callas la boca para no lastimar? En esta porción de la palabra de Dios que estamos profundizando, Dios me llevó a mí, te invito a hacer lo mismo, a reflexionar, a recibir revelación, y eso está en Génesis 32, por cierto. Jacob, sin él saberlo, tenía su esperanza de victoria en la derrota. Aunque no sabía que él iba a ser derrotado cuando terminó aquel día, porque nos hace referencia en esa porción de la palabra a esa lucha que tuvo con el ángel de Jehová durante toda la noche. Y cuando hablo de esa posición en la que estaba Jacob de esperanza en la derrota, en realidad lo que estamos hablando es de que sin que Jacob lo supiera, su esperanza estaba en su propia derrota. Para cuando salió el sol, el vaso ya era de honra. Y este es un tema muy importante en nuestras vidas, porque toda la palabra de Dios tiene un origen espiritual, pero también un propósito espiritual al final. Llega en derrota aquella noche, pero él no lo sabía. Porque la única manera en que tuvo victoria Jacob, y que conste que la señal de que había tenido victoria, era que Dios mismo le cambió el nombre. Y le cambió el nombre porque lo cambió de posición. Sin que siquiera Jacob lo supiera. Él empezó a luchar con el ángel de Dios, con el ángel de Jehová.
y sin saber que iba por medio de la derrota a tener realmente victoria al cambiar su posición y entonces recibir también identidad, ¿lo ven? Cambió su posición, cambió su identidad y recibió su herencia, la victoria en Cristo una vez que fue descoyuntada su pierna de su cadera, como señal de que había tenido esa lucha, como de señal de que habiendo sido derrotado, en realidad había tenido victoria conforme a los principios de Dios. Solo obtuvo victoria entonces cuando estuvo en derrota. Y fue entonces que comenzó a sentir el gozo de Dios y de ser libre de su propia maldición. Pidió a Dios y clamó a Él diciéndole algo así, que está en Génesis 32:26. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. El ángel de Jehová diciéndole, déjame porque raya el alba. Y Jacob le dice, no te dejaré si no me bendices. Fíjate en la actitud de Jacob aquí. Una actitud en la cual se aferra, por decirlo de esta manera, a recibir la bendición de aquel con quien estaba luchando. La respuesta de aquel con quien estaba luchando es derrotarlo, le descoyunta la pierna de la cadera y con eso recibe la bendición porque cambió su posición y le cambió la identidad. Y esto es muy relevante porque nos lleva a preguntarnos entonces, ¿estoy viviendo cómo? Hoy el mundo manifiesta una lucha similar. Aquella lucha de Jacob con el ángel de Jehová fue una larga lucha. Y sin embargo tuvo un gran precio para Dios. Esa lucha dio como resultado un cambio completo de ese hombre. Jacob era terco, era voluntarioso, era ya lo dijimos, barbero, ¿no? Era rebelde. Y sin embargo, al terminar aquella noche, había sido transformado en un digno y manso amigo de Dios. Lo cambió completamente en horas. Lo hizo nuevo en horas. Así que prevaleció. Tuvo victoria en su debilidad, no en su fuerza. Mientras él se aferró a aquello que él era, luchó y luchó y luchó. Así que en una noche vivió una vida, si así lo queremos ver. Pero cuando por fin es derrotado, en realidad tuvo victoria y se hizo fuerte. Jacob obtuvo victoria por medio de la derrota. Así que quizá tú o yo estamos viviendo en algunas áreas de nuestra vida en derrota. Lo cual nos lleva a reflexionar que podemos tener esperanza en la derrota. En el libro de Romanos, capítulo 8, en los versículos 7 al 8, nos dice el Señor, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y vuelvo a tomar el ejemplo de esta mañana y de esta última semana. Durante muchos años, le dicen en inglés el establishment, los estatutos y fundamentos con los cuales estuvo viviendo durante décadas la sociedad americana, llegó a un punto de derrota. Lo políticamente correcto dejó de ser en Estados Unidos. Y todo indica que Dios tomó el control. Y no estoy siendo ecuménico aquí. Lo que estoy diciendo es que el fundamento de la cruz está imponiéndose en la sociedad americana. En México necesitamos de eso. Necesitamos que haya esa victoria. Porque solo quienes hemos sido vencidos en nuestra fortaleza humana, podemos conocer la verdadera victoria y la bendición que es ser derrotado en Cristo. Cuando hemos sido derrotados en Cristo, verdaderamente conocemos la victoria.
Así que tenemos que visualizar en realidad cuál es nuestra esperanza, cuál es tu esperanza, en qué tienes puesta esta esperanza. ¿Y esperanza de qué? ¿Qué estás buscando en realidad? Para entrar en discernimiento, ¿en qué estás creyendo? Esa pregunta me la hice yo mismo, por supuesto. ¿En qué estás fundamentando tu fe? Porque si hablamos de lo que nos dice la palabra de Dios, esa vieja serpiente, Satanás, fue la primera en seducirnos como creación de Dios. Y nos sedujo a realizar el primer acto de traición del hombre hacia su creador en aquel jardín del Edén. Dios nos invita a meditar en ello, e incluso para cualquier entendido, por así decirlo, cualquier persona que piense, que razone, pudiera ser una locura lo que Dios hizo después de aquello. Porque aquello en lo que tú crees, aquello en lo que fundamentas tu fe, puede parecer una locura ir en contra de quien te creó. Puede parecer una locura ir en desobediencia a quien te permitió y te dio oportunidad de existir, de vivir y además de no hacer ningún esfuerzo para hacerlo, que era la realidad que tenían Adán y Eva en aquel jardín. Si hoy como sociedad vivimos situaciones que claramente van más allá de nuestras capacidades, no podemos estar nosotros pensando en que estamos viviendo conforme a la voluntad de alguien superior, de un creador. ¿Me explico? Es como ir contra la ley. Tú no puedes ir contra la ley porque sabes que hay consecuencias de vivir contra la ley. Lo que pasó con Adán y Eva es que empezaron a vivir solos y sin cuidados de su rey y su creador. No puede haber nada bueno en ello. En obediencia y prudencia, haciéndolo con su dirección, tendremos victoria. Solo regresando a una posición en obediencia y prudencia es que podremos tener victoria. Eso es de lo que nos quiere hablar el Señor. Y eso es lo que nos está invitando a discernir. En el libro de Jeremías, en el capítulo 29, versículos 11 al 13, dice la palabra de Dios: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Amén. ¿Dónde está tu esperanza? ¿En lo que el mundo ofrece? ¿Y lo que el mundo ofrece te pide a cambio que seas políticamente correcto? ¿O lo que Dios te ofrece, que es tener unidad y comunión con Él para tener victoria? Es una decisión personal. No podemos más que pensar en ello. Y es que la salvación como tal es diseño de Dios. La salvación Dios la hace por medio de una conquista, que es de lo que nos ha venido hablando en esta serie. Dios lleva a cabo una conquista sobrenatural al tomar control sobre tu vida. Así lo hizo sobre la vida de Jacob. Lo conquistó. Primero, físicamente sí, pero también su corazón, y por medio de su corazón, el Espíritu de Dios en él. Así lo ha hecho sobre mi vida quizá, o sobre la tuya, o sobre de muchos que tú conoces, pero que en realidad no han caminado más allá. Y al permitir esa conquista de Dios ocurre un milagro, algo más que una simple, por así decirlo, entre comillas, transformación. Porque lo que Dios hace es una metanoia, una renovación completa del entendimiento del hombre. Carlos Wesley, predicador y salmista del siglo XVIII, decía: ida mi fuerza, mi naturaleza muere. Húndeme bajo tu pesada mano, le escribía al Señor. Para revivir, desmayo. Para levantarme, caigo. Caigo más por fe, me mantengo. Me mantengo y no te dejaré partir. Hasta que tu nombre, tu naturaleza conozca yo. Cojo cual soy, la presa arrebato. Infierno, tierra y pecado, con facilidad venzo.
De gozo salto y prosigo mi camino, cual saltarina gacela que al hogar se apresura, para gustar por toda eternidad que tu naturaleza y tu nombre amor son. Esto escribió Carlos Wesley precisamente en una atmósfera y en una intención después de haber profundizado en esta historia bíblica de Jacob, diciendo con toda claridad: me mantengo y no te dejaré partir hasta que tu nombre, pero habla de que aunque esté cojo, la presa arrebato. Pensando en, no importa el cómo sea yo, sino lo que importa en verdad es aquello que tú haces conmigo. Lo que importa en verdad, aunque yo esté defectuoso, es que tú me das victoria en esa derrota. Amén. Ahora, en la medida que la creación de Dios no se decida a esa conquista sobrenatural, está expuesto a otro tipo de conquista en realidad. Porque hoy el mundo permanece conquistado, subyugado por Satanás. Por eso dice la palabra de Dios que es el príncipe de este mundo. Quizá a ti, que estás escuchando o que vas a leer esto publicado, te va a parecer poca cosa o hasta exagerado esto que estoy diciendo. Que si no estás conquistado por Dios, permaneces conquistado por Satanás. Y no hay más que ver las señales en el mundo. ¿Estará el mundo conquistado por Dios o estará el mundo conquistado por Satanás? ¿Qué es lo que vemos? Regreso. Si siendo políticamente correctos estamos haciendo algo que Dios no quiere y por lo contrario, algo que Dios aborrece, pues claramente estás conquistado por Satanás. Seguirás conquistado por Satanás si no cambiamos esta verdad y nos dejamos conquistar por Dios. ¿Qué luz hay en tu vida, si es que la hay? ¿Qué bendiciones hay en tu vida, si es que las hay? Vemos maldad, vemos desesperanza, vemos oscuridad, vemos corrupción. ¿Qué es lo que predomina hoy por hoy en este mundo? Algo que el Señor me llevó a reflexionar pensando en ello fue esto: la imprudencia, la falta de respeto a la autoridad del Creador pone a la humanidad y quizá también a tu vida y a la mía o de quienes nos rodean en peligro de una autodestrucción espiritual, de una autodestrucción moral, de una autodestrucción emocional y de valores e incluso físicas también autodestrucción. Y es que si hablamos de la fe no hay términos medios, no hay negro y blanco, o más bien solo hay negro y blanco, no hay grises en medio. O estamos con Dios o no estamos con Dios. O vivimos conforme a lo que Dios nos dice o vivimos alejados de eso. O vivimos conquistados por Dios o vivimos conquistados por Satanás. Y solo hay que ver las señales alrededor, aún en nuestra propia vida, para saberlo. ¿Cómo es que ocurre esta conquista sobrenatural? Por medio de esa conquista es que Dios nos salva. Y es que la liberación nos puede venir solo por medio de la derrota de nuestra vida antigua, ¿ves? La victoria puede venir solo por medio de la derrota de nuestra vida antigua. Si tú quieres tener libertad en cualquier sentido, para no hablar de lo espiritual, en lo físico, en lo mental, en el carácter, en las emociones, en las enfermedades incluso, tiene que ocurrir una derrota para que tú tengas victoria. Eso es derrotar a tu vida antigua, que es lo que Dios quiere hacer. Y es que Dios edifica nuestras vidas, es lo que Él quiere, edificar nuestras vidas a partir de la derrota del viejo yo, a partir de la derrota de la manera de vivir antigua. Y entonces nos podemos al menos hacer una pregunta. Quizá, y o por qué, casi en todas nuestras actividades trabajamos en una dirección opuesta a este diseño que estamos compartiendo. Y estamos trabajando nuestras actividades en dirección contraria al propósito de Dios para nuestras vidas.
Esto es, que como parte de la creación el hombre está naturalmente trabajando en la edificación de su vida y por tanto de la que debiera ser la iglesia de Cristo y del Padre. Y lo hacemos con buena intención. Y cuando hablo de la iglesia de Cristo, y lo hago con toda intención, distinguiendo lo que es la iglesia de lo que es la eclesia, porque la eclesia con K es el propósito de Dios, asamblea significa en la palabra de Dios. Porque una cosa es construir una iglesia, aun con buena intención en mente de hombre, a construir la iglesia en relación con lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y es que actuando y viviendo de esa forma enseñamos a la creación en general, a la humanidad, a vivir en mente y esfuerzo de hombre en lugar de permitir que Dios nos conquiste para usarnos en el propósito del arrepentimiento en Cristo y luego entonces de la correspondiente conquista sobrenatural. Otra vez, dejar que Dios nos conquiste permitiendo que nos derrote. Lo primero que tiene que derrotar Dios es la manera en cómo te han enseñado a pensar. Hace tiempo el Señor me enseñaba algo así, en muy concreto, en donde me decía, para que tú me puedas creer, me tienes que dejar de entender. Deja de intentar entenderme y empieza a creerme, me decía el Señor. Deja de intentar entenderme y empieza a creerme. Y así que, si estamos viviendo en la mente, actuando y viviendo de esa forma, enseñamos a la creación, a la humanidad, a vivir en mente y esfuerzo de hombre, en lugar de permitir que Dios nos conquiste para usarnos en el propósito del arrepentimiento en Cristo y luego entonces de la correspondiente conquista sobrenatural. Si queremos verdaderamente que Dios haga una conquista en nuestras vidas, lo primero que tiene que conquistar es nuestro corazón para que nuestra mente deje de intervenir. En la medida que hay razonamiento de nosotros al respecto de lo que Dios es, podemos estar perdiendo el foco. Así que en lugar de anhelar la aprobación de Dios, nos afanamos en lograr la aprobación del mundo. ¿Nos importa más ser políticamente correctos o nos importa más lo que Dios opina de nosotros? Que nos diga, bien hijo, siervo fiel eres. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. ¿Cómo actúa la humanidad en ese sentido? Veamos a los atletas, veamos a los políticos, veamos a los millonarios. ¿Qué están buscando todo el tiempo? Reconocimiento. Y cuando tú te identificas con alguno de ellos, lo primero que quieres es tener una relación con alguno de ellos porque crees que con eso tú también vas a tener éxito, fortuna, victoria. Por eso es que la juventud hoy está tan peligrosamente influida por ese tipo de líderes, ¿no? Y quienes van a oír esto no les va a gustar y yo lo sé. Es más, tengo que decir que tristemente la mayor parte del cuerpo de Cristo ni se mete en este tema. Y no se meten en este tema para no tener problemas ni perseguidores. Pero hay quienes han hablado con toda claridad, exponiendo lo siguiente, y lo quiero dejar clarísimo. Yo no tengo ningún problema ni estoy diciendo que persigamos a las personas que creen ser homosexuales. Lo que estoy diciendo es, demos amor, sí, demos aceptación, sí, pero no por eso les vamos a dar la razón, porque sabemos que eso no es correcto y que Dios no nos creó de esa manera. ¿A quién quiere servir en realidad? Dice la palabra de Dios. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y prestáis especial atención al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos.
Hermanos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Recuerdo hace algunos años, iba a algún discipulado y quien compartía el discipulado era el líder, coordinador, llámale como quieras, de evangelismo de aquel grupo de iglesias, de aquella obra de Dios. Y me acuerdo bien, alguna noche salíamos y no sé cómo llegó, ya no recuerdo cómo llegó la conversación y la reflexión, y me dice este líder, ¿no? Que por cierto era en aquel entonces no sé, era una persona con muchas carencias, muchísimas carencias económicas. Y me dice, pues por eso yo soy el líder de lo más vil y menospreciado, y entonces a los pobres pondrá, que es un poco lo que está diciendo acá, ¿no? La palabra del Señor. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo? Y le decía, brother, estás muy equivocado. Cuando Dios habla de la pobreza, no está hablando de la pobreza material, está hablando de la pobreza espiritual. Porque Dios no hace acepción de personas. Se trata de pobreza espiritual, no de pobreza material. Así que vamos a reflexionar en esto. ¿Qué nos ministra el Señor en todo este tiempo, en esto que está hablando con nosotros, en esta porción de su palabra? La gloria de Dios se manifiesta en quien Dios quiere, no por cómo se ve o por lo que tiene esa persona. Incluso concluye afirmando que Él elige a los pobres en espíritu para que sean los ricos en fe. Porque también dice la palabra de Dios, de lo más vil y menospreciado escoge el Señor para avergonzar a los sabios. Nuevamente, no hablando de cosas materiales, sino del espíritu. Son ricos en fe. Ellos, dice el Señor, son los herederos del reino. Y aquí me voy a regresar. Fíjate lo que te dice el Señor. Son los herederos del reino. A los pobres de este mundo, para que sean ricos en fe y herederos del reino. Es un mensaje tremendo esto. Luego pasamos muy rápido por las Escrituras. Y es que hay que discernirla en el espíritu, no en la mente. Pobres herederos del reino. Dice, y a esos escojo. Así que si te encuentras con alguien que es duro de cabeza, que es políticamente correcto y por lo tanto, por lo mismo, no estudia la verdad, no recibe la verdad de Dios, ¿qué está haciendo? Necio de corazón. Y lo digo como testimonio personal, si con algo lucho mucho precisamente a manera de reflexión es justamente con eso. Porque como hombre, y hablo nuevamente no de género sino de raza, como creación de Dios, la codicia te lleva a necedad. Tiene dos raíces principales la codicia: la amargura y la necedad. La amargura te lleva a la envidia y la necedad te lleva a la intolerancia. Por eso es que cuando estoy hablando de políticamente correcto, tomando el ejemplo que tanto me ha profundizado el Señor, por razones de que no toleremos, estoy hablando de que no permitamos, solo por ser políticamente correctos, el vivir fuera de la bendición y la cobertura de Dios. No se trata de no tolerar y no amar, se trata de no transigir en algo que no es lo que Dios quiere. ¿Y qué es lo que la sociedad está empujando en general? Previa a México, ya en algunos países de Sudamérica se había también rechazado la misma iniciativa presidencial de homologar los matrimonios, de formalizar constitucionalmente los matrimonios entre personas del mismo sexo y que pudieran incluso adoptar hijos. Va contra el mundo eso, porque no es políticamente correcto que toda la sociedad esté empujando y permitiendo eso. Pero eso no hace que esté bien necesariamente.
No estoy diciendo que no amemos y no toleremos. Lo que estoy diciendo es que eso no está peleado con decir que no es lo correcto. Porque hoy el mundo está corrupto precisamente por estar permitiendo cosas que no vienen de Dios. Y esas son batallas que Satanás está ganando. La ciencia y la fe no están peleadas. Pero tenemos que reconocer en dónde empieza esa ciencia. Y siempre la ciencia ha empezado a partir de la fe. Así que, ¿en qué cruz creemos? ¿En qué cruz crees tú? La cruz que te salva es aquella en la cual también mueres a la vida que has vivido hasta hoy. Jesús fue rechazado por el mundo, ¿sabes? Así que, si tú eres parte del cuerpo de Cristo, si tú tienes una posición de liderazgo, o tú anhelas una posición de liderazgo, o tú tienes la promesa de Dios de una posición de liderazgo, tienes que discernir esto. Si Cristo fue crucificado, ¿tú por qué no? Y hablo de una cruz espiritual primero. Ciertamente en muchos lugares del mundo, y México no es excepción, en algunas regiones muy concretas, sobre todo en Chiapas o en Oaxaca, siempre en las partes altas, por cierto, y eso también es un mensaje espiritual. Hay gente que es perseguida y hasta muerta por profesar su fe cristiana. En las grandes urbes, en la zona metropolitana, no hemos llegado ahí. Pero la palabra de Dios es clara en que va a llegar el tiempo. Ya hay señales del final de los tiempos. Pero eso no quiere decir que va a ocurrir mañana, ni en un mes, o en 2. Y cada vez hay más señales. Recientemente, un hijo de Dios, por cierto, joven él, pastor de jóvenes, me escribía y me dice: pastor, ¿ya habías oído de esto? Y me pone una liga, ¿no? Grabadas en Jerusalén, todavía la semana pasada otra vez sucedió. Pero ahora ya no solo se oyen las trompetas desde el cielo, sino ahora que el mismo cielo se transformó cuando eso ocurrió. Se formó un círculo de nubes. Descendió luz del cielo. Como lo dice la Biblia, una luz a plena luz del día que transformó todo. Pero cuando estoy hablando de eso y se firma en los aires, estamos hablando de kilómetros y kilómetros y kilómetros de una manifestación sobrenatural. Ahora no solo en sonido, sino con luz y una formación de nubes muy particular. Les voy a mandar la liga para que ustedes lo puedan observar. ¿Son señales del final de los tiempos? Sí. ¿Eso quiere decir que ya todo se acabó? No. Porque también dice la palabra de Dios que Él no vendrá hasta que no toda criatura haya recibido el evangelio del reino, es decir, se le haya compartido. Y hoy no estamos compartiendo el evangelio del reino. Jesús fue rechazado por el mundo. ¿Cómo vive el liderazgo de su iglesia hoy? Perdón, pero yo veo muchos que actúan políticamente en corrección. No se arriesgan. No publican nada que vaya en contra de lo que el mundo dice para no tener problemas con el mundo. Eso es lo que quiere Dios. ¿Es esa la cruz que Cristo mismo predicó? Ese es el mensaje del evangelio del reino que Dios quiere que vivamos. Porque es muy fácil decir un estilo de vida evangelístico, o estoy en el ministerio de evangelismo, o pararse donde sea, compartir la salvación y quedarse ahí. Porque sí, la cruz también es de arrepentimiento, salvación y justificación. Claro que sí, pero no es lo único. Eso solo es una parte del mensaje del evangelio. Y si Cristo fue crucificado, fue perseguido, fue vituperado, fue golpeado no solo espiritual y emocional, sino también físicamente masacrado. El liderazgo de la iglesia de Cristo es perseguida hoy o reconocida. Porque no puede ser las dos, ¿eh? No puede ser las dos. Tienes que tomar una determinación, tienes que tomar una decisión. Si tú verdaderamente quieres que Jesús, que el Padre te conquisten sobrenaturalmente, tiene que cambiar tu corazón primero. Te tiene que derrotar primero para que tú recibas victoria. Y eso te va a poner en una disyuntiva, en un camino, en una encrucijada en donde te va a parar en medio de una decisión.
O eres conmigo o eres contra mí. O vives la verdad o sigues siendo políticamente correcto. Y tomar esa decisión va a hacer que el mundo te persiga. ¿Estás dispuesto a eso? Porque si te pones en, voy a predicar el evangelio, pero voy a ser políticamente correcto, perdón, pero eso no es de Dios. No puede ser así. Tu cristianismo no puede ser así. Un cristianismo radical es un cristianismo conforme a la verdad de Dios y a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es hablar la verdad. No puede ser políticamente correcto y hablar la verdad. Tomé ese tema porque es muy actual para mi vida. Y no dejarse llevar por la tendencia del mundo de ser políticamente correcto te pone en el centro de la crítica. Pero Dios quiere que hablemos la verdad, no que seamos políticamente correctos. Y eso tiene un precio que pagar. Y eso es de lo que Dios nos quiere hablar hoy, precisamente. Es de lo que nos ha venido ministrando en las últimas semanas y por lo cual nos habla esto. Así que dice la palabra de Dios además en Mateo 10, 22 y 23. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. ¡Wow! Yo no sé tú, pero te dice, id y predicad el Evangelio a todas las naciones. Luego también nos dijo en Lucas, pero no regresaré hasta que no se haya compartido el Evangelio del Reino con todos. Pero también te dice, no acabaréis de recorrer toda la ciudad de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Pero aquí ya es muy concreto. Está hablando del tiempo en donde aún el pueblo de Dios va a ser evangelizado con la palabra de Cristo. ¿Dónde va a ser el último tiempo de la iglesia de Cristo? Cuando la iglesia esté predicando el evangelio del reino en el propio Israel. ¡Wow! Así que primero son todas las naciones y al final es Israel. Pero es su palabra la que lo dice. Y que conste que el cristianismo como tal en Israel sigue creciendo, ¿eh? Claro, por pastores judío-mesiánicos. Pero allá vamos a acabar. Espiritualmente, los que no lleguemos en carne, por decirlo así. Pero muchos que sí llegarán y serán enviados para allá, para establecer y que vean cómo de todas las naciones el evangelio del reino se ha multiplicado. Si tú hoy estás buscando luz, si tú hoy estás buscando verdad, paz, amor, esperanza, o cualquier otra cosa que tú estés buscando anhelantemente, o te sabes extraviado en algún momento de tu vida o en algún área de tu corazón, o si no sabes si siempre lo has estado. Yo les comparto a manera de testimonio personal cómo en muchos momentos de vida, y aquí me acompaña mi esposa que no me va a dejar mentir, me he sentido así. En donde digo, bueno Señor, si estoy caminando contigo, ¿por qué hay esta área en donde no siento tener claro para dónde tengo que ir o para dónde tú quieres que yo vaya? Y la verdad es que siempre ha sido en momentos en donde lo que Dios quiere es un cambio para mi vida, cuando eso ha ocurrido. Si ese es tu caso, tú que escuchas o que estás acá, y nunca es tarde en el sentido de todos siempre tenemos áreas en nuestro corazón en donde eso puede estar ocurriendo. De aquí hasta que estemos delante del Señor, vamos a vivir siempre momentos, situaciones en donde sabemos que hay algo en lo cual estamos también extraviados y no hay luz en esa parte de nuestro corazón o en esa área de nuestra vida. Siempre va a haber señales que te distraigan del propósito de Dios, ¿sabes?
Siempre va a haber juicio, siempre va a haber chisme, siempre va a haber habladuría, porque todo eso es lo que Satanás quiere que ocurra en el mundo, para que el mundo esté volteado hacia lo que él quiere y no hacia lo que Dios quiere. El hombre siempre está buscando estar correcto delante de los demás, en vez de estar correcto delante de Dios. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, dice. Cambia tu posición, te dice. Muévete a la atmósfera, te dice. Así que si tú estás en esa búsqueda, este mensaje también es para ti, aunque ya seas hijo de Dios, aunque ya tengas salvación. Porque lo que no te puede pasar siendo ya hijo de Dios y teniendo ya salvación, es que te quedes en el mismo lugar si Dios no quiere que te quedes en un lugar y quieto. Ya Dios nos ministró muchos mensajes atrás, que Dios es un Dios que está en expansión continua, que está en movimiento continuo. Su propia creación, el universo, está demostrado que el universo sigue en expansión. Nunca ha dejado de expandirse, ni nunca va a dejar de expandirse. Porque habría de ser distinto en este plano en el que vivimos. Porque quizás la cruz que hasta ahora te han compartido, o aún la que yo mismo he hablado, la que han escuchado, te ha quizás solo impactado en ciertas áreas de tu vida. Quizás solo en la emoción. Insiste. ¿Acaso la nueva cruz no gana convertidos y hace muchos seguidores, logrando con ello la ventaja del éxito numérico? Porque se trata de la vieja cruz, no de la nueva. De hecho, no hay ninguna cruz nueva, solo hay una cruz, la cruz de Cristo. Y la cruz de Cristo es esa en donde tú también eres perseguido, y tú también eres apedreado, como nos decía ahí en Mateo. ¿Cuál cruz es la que estamos viviendo? Me decía otra pregunta, ¿no deberíamos ajustarnos a los cambiantes tiempos? ¿Como esto de ser políticamente correcto? Porque ser políticamente correcto es muy conveniente, ¿sabes? Nadie te persigue, nadie te critica. La gente cómodamente puede llegar diciendo que es cristiano, aunque esté realmente viviendo como el mundo dice que tiene que vivir. ¿O no conoces cristianos que viven políticamente correctos? ¿Qué es lo que Dios quiere? Me hacía esta pregunta. ¿No hemos oído el lema nuevos tiempos, nuevas formas? Y entonces ahora nos dicen cómo administrar bien la iglesia. ¿O cómo le hacemos para que con campañas de marketing la iglesia reciba más personas? Yo no digo que sea malo, ¿eh? Lo que estoy diciendo es ¿qué te motiva a hacerlo? Me hacía esta pregunta. ¿Y quién, sino alguien muy viejo y conservador, insistirá en la muerte como el camino señalado para la vida? Esto que nos está hablando de, para que tengas vida tienes primero que morir. Para que tengas primero victoria tienes que ser derrotado por Dios. Otra pregunta. ¿Y quién está hoy interesado en una pesimista mística que sentenciaría su carne a una cruz y recomienda la humildad como virtud que debe ser realmente practicada por los modernos cristianos en medio de un mundo que compite y busca la aprobación de la opinión de unos con otros? ¿Qué nos mueve para seguir a Cristo? Suponiendo que ya somos hijos de Dios, nos mueve que otras iglesias nos digan, ustedes van bien. O nos mueve lo que Dios piensa de nosotros. Y no hablo de la iglesia, hablo de cada uno. O cualquier otra pregunta que justifique lo que en esta modernidad del siglo XXI está pasando. Cuidado con lo que publicas en las redes sociales, eso está bien. No publiques cosas que vayan en contra de lo que los demás dicen, o que atenten a lo que políticamente es correcto. Porque es políticamente incorrecto abiertamente manifestar que los matrimonios homosexuales están mal. Lo correcto es no decir nada. Lo correcto es permitirlo. Lo correcto es callarte la boca cuando ves que alguien está haciendo algo que lo va a perjudicar. Lo correcto es callarte la boca cuando sabes que alguien que está viviendo una vida carnal, mundana y políticamente correcta se va a ir al infierno cuando se muera. Eso es lo correcto, no decir nada. No es popular ni políticamente correcto decir la verdad de Dios. El racionamiento humano está asociado con lo que es políticamente correcto, ¿sabes? Porque la verdad de Dios
es que Él nos está exhortando a buscar su verdad. Eso es la verdad de Dios. La verdad de Dios es que Él nos quiere dar fundamento en su palabra de lo que verdaderamente importa y no de lo que el mundo dice que importa. ¿Qué estamos dispuestos a hacer? ¿Cómo estamos dispuestos a vivir? Yo en algún tiempo, y sigue siendo de alguna manera, decía, ¿cómo me gustaría que mi casa, la casa que la mayoría de aquí conocen, estuviera siempre llena de jóvenes? En algún momento pasó, como empezaba a pasar años. Bueno, en 2 ocasiones, ¿verdad? Una hace como 8 años y otra hace como 3, 2, ¿no? Dos acá ya saben de qué. Y déjenme decirles algo que no saben. Cuando Dios me dijo que empezáramos esta obra, yo le pregunté, ¿qué quieres que hagamos con ese grupo de jóvenes? Y Él me dijo, diles la verdad. Y la verdad era que el pastor principal de aquella congregación en la cual todavía estábamos, me pidió claramente, porque yo se lo ofrecía además, y Dios me había dicho, tú no te vas a llevar a nadie de esta congregación, salvo aquel que decida hacerlo. Y uno de esos jóvenes que por su actitud y por su madurez se quedó allá, por cierto, bueno, no sé si se quedó, no importa. Me dijo, me habló durante muy buen tiempo, me dijo, pastor, ¿vas a seguir haciendo los estudios? Y yo le dije, desde el punto de vista de reuniones de esta nueva asamblea, de esta nueva iglesia de Dios, sí, pero no en la cobertura en la que hemos estado. Y yo no puedo pedirte que sigas viniendo si eso va a ir en contra de algo que yo me comprometí delante de Dios a no hacer, que era que provocara que la gente saliera de allá para venirse acá. Y me dolió mucho porque ese joven me quiere mucho. Y de alguna manera me sigue buscando. Obedecí a Dios, pero eso implica pagar un precio. Así es que cuando estamos pensando en cómo vivir y cómo permitir esa conquista sobrenatural de Dios, tenemos que pensar que no se trata de argumentos o de razonamiento en mente de hombre. Se trata de verdad y discernimiento espiritual que solo debe de tener origen en el corazón y la mente de Cristo, por medio del Espíritu Santo. Soy director de empresas durante más de 2 décadas, casi 3 ya. Así que algunos ya están sacando cuentas mentales de qué edad tengo en realidad. Para mí sería muy fácil hacer un plan de negocios y darle crecimiento a esta congregación y a estos ministerios de una manera empresarial, porque ya lo sé hacer, porque toda mi vida me he dedicado a eso, profesionalmente hablando. Acá son los negocios de Dios. Así que lo que tengo que hacer es lo que Él me pida que haga. Y claro, también moverme en fe para que eso ocurra. La fe de la cruz es la que Dios quiere que viva en nuestros corazones. Pero el mundo no vive cerca de Dios. Al contrario, se aleja del mensaje de la cruz. ¿Y sabes por qué? Porque lo razona. Porque ven tu vida quizá y dicen, oye, como no vive como revive el mundo, entonces él está mal. Porque no piensa como piensa el mundo, entonces él está mal. Como no es políticamente correcto, entonces él es el que está mal. Y entonces viven como respecto al mundo les dice, políticamente correctos. Pero es que hablar la verdad tiene un precio. Hablar la verdad para ellos es falso. Pero si vives y hablas falsamente, políticamente correcto, entonces para ellos estás bien y hablas la verdad. Todo hombre todo hombre o mujer, pues nuevamente, no estoy hablando de género, verdaderamente anhela la vida distinta. Clama por ese cambio. Y tú llegas y les dices, oye, ¿qué crees? Sí puedes cambiar.
Oye, ¿qué crees? Sí puedes tener victoria, pero ¿qué crees? Primero tienes que ser derrotado. Primero tienes que doblar tu rodilla, que es una señal de derrota, delante del Hijo de Dios y decir, creo en ti, Jesús. Eso es decir, no puedo y me entrego a quien me da victoria. Amén. Tiene que haber derrota para que haya victoria. Claro, si razonas eso, es una locura. Así es que el que llega a los pies de Cristo y verdaderamente de corazón le dice, Cristo, creo en ti. Así que, como dice Romanos 10, 8 al 10, el que confesare con su boca y creyere en su corazón que Cristo es el Señor, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Amén. Dejando claro el Señor que no puede haber victoria si primero no hay derrota. Dejando claro el Señor que tu derrota no puede ser solo mental. Por ahí empieza para el hombre, sino hasta que su corazón sea rendido a los pies de Jesús. Solo cuando hay una visión espiritual y sobrenatural, hay derrota sobre la imagen natural que la mente del hombre crea al respecto de la victoria. ¿Cómo concebir una victoria que empieza en una derrota? Eso no es lo que nos enseña el hombre, eso no es lo que nos enseña el mundo. La victoria solo viene por el verdadero mensaje de la cruz, el original y el eterno. Y ese mensaje de la cruz te dice, déjate derrotar, porque en eso tendrás victoria en Cristo, el Hijo de Dios. Cristo, el Hijo de Dios. Es una vida de arrepentimiento, es una vida de crucifixión del pecado, de crucifixión al viejo hombre, de crucifixión al mundo, de crucifixión de lo políticamente correcto. Porque la única posición políticamente correcta es la posición que te da Dios delante del trono de la gracia. Esa es la única posición políticamente correcta. La única identidad políticamente correcta es la identidad que recibes delante del trono de la gracia cuando Dios te la entrega. La única herencia políticamente correcta es la herencia que recibes cuando delante del trono de la gracia has recibido posición e identidad de Dios. Y entonces el Señor te entrega territorios, primero en el espíritu, que luego se van a manifestar en lo natural. Primero en tu vida y en tu casa, en tu familia, y luego a las naciones. Y las naciones no necesariamente son otros países, pueden ser los vecinos, pueden ser las colonias de al lado, o a lo mejor sí te va a mandar a otros países. O lo que habla el Señor a través de ti impacta vía redes sociales en otras personas de otros lugares del mundo. Lo digo como testimonio. A mí me siguen más fuera de México que en México. Y no a 1000 personas, sino lo que Dios me da a través. Sigue pasando en las redes sociales que en verdad los tesoros divinos y eternos de Cristo se manifiestan en esa crucifixión a lo natural que Dios me ha entregado. En otros países y no aquí. La vida que va a la cruz y se pierde allí para levantarse de nuevo con Cristo es un tesoro divino y eterno. No hagas tesoros en este mundo, dice la palabra de Dios, donde el orín y la polilla corrompen, sino mejor haz tesoros en el cielo, porque tendrán vida eterna, dice el Señor. En mi interpretación, por supuesto, no es exactamente como lo dice la palabra. Así que concluyendo, estamos hablando de que esa conquista sobrenatural es muy distinta de la conquista que el hombre entiende. Esta es una conquista por medio del amor de Dios en Cristo Jesús. Y Dios, al finalizar esa conquista sobrenatural, cambia nuestra posición delante de Él. Y le damos a Dios las gracias una y otra vez por ello. Allí, con nuestra cordura moral recuperada, tal cual le sucedió a Nabucodonosor. Nabucodonosor fue llevado a la derrota para tener victoria. Aquel todopoderoso soberano de todo el territorio conocido entonces, de la gran parte del territorio conocido en el mundo entonces, fue llevado a la locura y andaba como un animal en los bosques, desnudo,
Y en algún momento Dios tiene misericordia y después de haberlo derrotado le da victoria. Y él acaba dando gracias a Dios. Y así como él, como Nabucodonosor, levantamos los ojos y bendecimos al Dios Altísimo. Es decir, luego de tu derrota, eres levantado en victoria y das gracias a Dios. Señor, fui un necio. Gracias por conquistarme, por conquistar mi corazón. Y solo entonces saldremos en fe a hablar de lo que Dios quiere. Así es que solo hasta ese punto y solo en esas situaciones que verdaderamente decidimos nuestra vida en Cristo. No te estoy hablando del momento en que lo llamaste, si no lo has llamado. No estoy hablando del momento en que lo aceptaste de corazón, si ya lo hiciste. No te estoy hablando de que si ya eres hijo o hija de Dios. Te estoy hablando de esa área en tu corazón, aunque sea que en este caso sea la primera o que sea la enésima, le diga, Señor, aquí no has conquistado. Levanto bandera y te digo, conquista también esto. Yo tengo esas áreas, Le acabo de entregar una hace semana y media a Dios. Le dije, Señor, he sido un necio. Escudriña mi corazón. Conquista también esta. Es una decisión personal. Señor, he sido un necio. Conquista también esta. No importa cuál sea ni cuántas falten. Lo importante es que con humildad le diga, Señor, he sido un necio. Necesito que conquistes esto también. Quiero entregártelo, Señor. Quiero dejar de ser políticamente correcto, Señor. O quiero dejar de ser hipócrita, Señor. O quiero dejar de ser necio, Señor. O yo no sé cuál es esa área en tu corazón en donde tú no tienes hoy victoria, pero que la única manera que la tengas es que primero seas derrotado. Y eso requiere humildad. Pero primero requiere una decisión. Y de eso el Señor me estuvo hablando toda la semana. Eso fue lo que estuvo ministrando el Señor. Así que vamos a dejar que el Señor ministre esto. Vamos a dejar que el Señor hable a partir de aquí. Vamos a entrar en un tiempo de adoración y también en un tiempo de oración. Cuando el Señor me dijo, publica este mensaje y esta invitación a este mensaje evangelístico y de conquista, pero también de sanidad, no lo hablaba solo para aquellos que no tienen a Cristo en su corazón o para aquellos que tienen una necesidad de una sanidad física, pero también para aquellos que, como yo mismo, que estoy siendo sanado ahora mismo al compartir este mensaje, tienen necesidad de una sanidad en ciertas áreas del corazón, porque también hay sanidad espiritual, y esa es de lo que nos quiere hablar Dios hoy. Así que vamos a permitir, a partir de este momento, que Él nos ministre. ¿Cómo puedo pagar un segundo de eternidad? Tu sangre pagó al morir en la cruz por mí. Una vida no basta para regresar a ti. Al menos un poco de lo que tú me diste a mí. Con todo lo que soy, con todo lo que tengo, te quiero demostrar que tú eres lo que yo amo más. Cada día, Señor, te daré a mi corazón. Mi vida será alabastro que
puedo pagar un segundo de eternidad. Que tu sangre pagó al morir en la cruz por mí. La vida no basta para regresar a ti. Al menos un poco de lo que tú me diste a mí. Con todo lo que soy, con todo lo que tengo, te quiero.